Muy buenos días para todos. Mi nombre es Lucas. Vamos a estar comenzando con la capacitación de stock. Ahí si me pueden validar que se está escuchando, por favor. Ok, bueno. Como les decía, bueno, este es el índice de la capacitación en el cual estaremos viendo en distintos módulos, ¿sí? Toda la capacitación de stock, ingreso y consulta de movimiento, stock físico, recuentos y cierres, en el cual estará dividido en, primero, bueno, me voy a estar presentando, vamos a estar viendo el objetivo de la capacitación, cómo se ingresa la información, movimientos y listados, después vamos a estar viendo stock físico, recuentos y cierres, detalles finales del módulo, con un horario aproximado de 10:45. Me vuelvo a presentar, para los que no estaban en línea recién. Mi nombre es Lucas López, trabajo en mesa de ayuda e implementación. Este es mi correo, por si necesitan hacerme alguna consulta, no hay ningún inconveniente, me pueden mandar. Bien, el objetivo de la capacitación es detallar las funciones que se puede realizar para controlar el stock de la empresa. Desde el módulo stock se realizan todos los movimientos de egresos e ingresos de mercadería, algunos automáticos, como la planilla de carga, y otros manuales. Se cuenta además con herramientas que permiten poder consultar tanto el stock físico como el stock disponible para la venta. Ya estaremos viendo la diferencia entre cada uno. Por otra parte, es posible realizar ajustes y seguimientos minuciosos sobre los mismos, que garantiza contar con un stock correcto y actualizado. Bien, en primer lugar vamos a estar viendo de dónde podemos ingresar, tanto al ingreso consulta de movimiento como al stock físico, recuentos y cierres, desde el módulo de stock, ¿sí? Y después vamos a ver en la parte derecha la ventana, ¿sí? De donde vamos a poder ingresar, editar, y eliminar y anular movimientos generados en el sistema. Como primer paso deberán definir el depósito, tipo de movimiento y de forma opcional el proveedor. También así el número, si es que ya lo saben o cuentan con el mismo, para poder editar, como decíamos recién, un movimiento cargado previamente. En el ingreso de información, esta herramienta permite registrar movimientos en el stock que no son generados automáticamente por el sistema, como por ejemplo los movimientos relacionados con los proveedores de la distribuidora, la recepción de mercadería, comodatos, contra comodatos y sucesos que se producen dentro de la empresa como rotura o faltante de mercadería, entre otros. Por lo tanto, es necesario llevar a cabo un correcto control del stock, ya que los ingresos y egresos deben ser contemplados por el sistema. Para registrar el movimiento deseado, ingresar el depósito afectado y luego el tipo de movimiento, que se puede elegir del menú desplegable que se encuentra a la derecha de la ventana. Bien, acá tenemos a la parte izquierda los botones con los cuales podemos trabajar dentro de esta ventana que vimos recién, en los cuales vamos a describir, y a la derecha vamos a estar viendo la ventana desplegable de los movimientos, en los cuales podemos acceder ya sea con las 3 letras que resumen el movimiento o bien buscándolo dentro de la ventana desplegable. Del lado izquierdo vamos a describir los botones que tenemos. Bueno, los primeros 4 son conocidos: agregar registro, editar registro, eliminar registro y anular registro. Esto es igual que en todos los módulos. Y después tenemos imprimir reporte, consultar movimientos ya cargados, determinar importes del movimiento, imprimir vencimientos de lotes, imprimir números de serie. ¿Sí? Son todas acciones que podemos hacer desde acá, más allá de crear movimientos, que es lo más común que se realiza. Vamos a hacer un listado de movimientos, ¿sí? En los cuales no incluimos carga y descarga por cuestiones obvias que son conocidos, pero vamos a describir algunos movimientos que no son los más comunes, como para tenerlos en cuenta. Comodato que afecta a stock. El material o mercadería comodatada por el proveedor sí afecta al stock. Bien, siempre y cuando afecta al stock sería más correcto. Contracomodato que afecta al stock. Refleja la devolución al proveedor de materia o mercadería comodatada que sí afecta al stock. Devolución de mercadería. Refleja mercadería enviada erróneamente de planta, se la devuelve y el proveedor realiza una nota de crédito. Devolución sin reclamo técnico. Refleja una devolución al proveedor sin ningún tipo de reclamo, lo cual me genera una disminución en el stock y una pérdida. Envíos y recepción interdepósitos.
El envío refleja la salida de mercadería a un depósito y va atado a la recepción de la misma en otro depósito. Envío de vacíos y esqueleto. Este movimiento refleja el envío de vacíos y esqueletos a un proveedor. Genera una disminución del stock. Faltante de mercadería. Refleja la falta de mercadería al realizar un control del stock físico, produce una disminución del stock y una pérdida en el módulo contable. Remito de ingreso de mercadería. Este movimiento refleja el ingreso de la mercadería enviada por el proveedor, genera un aumento de stock. Rotura de mercadería. Este movimiento refleja la rotura de mercadería, produce una disminución del stock y una pérdida en el módulo contable. Sobrante de mercadería, este movimiento refleja el sobrante de mercadería al momento de realizar un control de stock físico. Produce un aumento en el stock y ganancia en el módulo contable. Bien, a ver, un poco como para resumir y entender de qué se trata cada movimiento, ¿sí? Si bien los movimientos suman y restan stock en el depósito, hay que tener en cuenta que no todos son iguales. Algunos son relacionados con comprobantes, como por ejemplo una devolución de mercadería, en el cual yo voy a generar el movimiento porque voy a estar quitando mercadería del depósito, pero lo voy a poder relacionar con una nota de crédito del proveedor. Por ejemplo, vamos a ver un faltante de mercadería o un sobrante de mercadería, son inversos, ¿sí? No se netean, pero bueno, son movimientos inversos en los cuales van a generar una modificación en el módulo contable. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta que cada movimiento, si bien puede servir tanto para sumar como para restar, tienen relaciones en diferentes módulos o con comprobantes y demás que hay que tener en cuenta a la hora de utilizarlos. Excepciones en el ingreso. El ingreso de todos los movimientos mantiene un mismo patrón, a excepción de la planilla de descarga, la cual propone como ayuda, guía, la obtención en pantalla de la planilla de carga origen, para evitar errores. Por otra parte, si trabaja con activos fijos y o frescura, requiere además otros identificadores. Bien, como ustedes sabrán, la planilla de descarga me toma automáticamente toda la información que tiene la planilla de carga, como para directamente modificar las cantidades que correspondan, que hayan vuelto en el camión, que haya salido con los pedidos. Bien, esto consiste más que nada para no cometer errores y que después en la liquidación podamos hacerlo lo más rápido posible y no ir equivocándonos. Mejor dicho, es limitar el margen de error, ¿sí? Bueno, del lado izquierdo vamos a ver la ventana que se nos abre cuando tenemos un artículo como atable, ¿sí? En el cual dice sobre artículos que llevan en forma obligatoria número de serie y número de activo, al costado derecho encontrará la ventana que le permitirá cargar dicha información. Del lado derecho tenemos los sobre artículos con frescura, a la derecha se habilitará dicha ventana en donde podrá indicar varias fechas de vencimiento según corresponda a los lotes. Cuando tengamos artículos que tengan número de serie y número de activo, nos va a permitir cargar eso mismo del lado derecho, como vimos anteriormente. Permiso, de acá como pueden ver, del lado derecho, ¿sí? Para el número de serie y el lote de frescura lo mismo, vamos a indicar según el artículo que estemos cargando. ¿Sí? En lo que respecta a la frescura, podemos cargar varias fechas según si cargamos una cierta cantidad para un artículo y eso está dividido en distintas fechas de vencimiento, podemos cargar por cantidad la fecha que corresponda, es decir, generar distintos lotes con su fecha respectiva de vencimiento. Bueno, ahora pasamos a lo que es stock físico, recuentos y cierres. Si alguien necesita hacer una consulta, pueden ir consultando al respecto, si no, volvemos después al final. Bueno, como veíamos recién, vamos a comenzar con lo que es el stock físico, recuentos y cierres. ¿Sí? De este punto, el módulo de stock podrá efectuar controles del stock físico a una fecha dada, ingresar recuentos y generar los movimientos correspondientes y en función a aquel establecer cierre de stock para todos los artículos involucrados en el depósito o bien para algunos de ellos. Evaluar el stock,
controlar el stock físico versus el que se encuentra disponible, corregir las posibles desviaciones que se hayan producido, así como también consultar los recuentos y cierres históricos que se hayan realizado. Antes de efectuar el cálculo, las solapas habilitadas en esta opción son las de stock físico recuentos, recuentos históricos, cierres históricos. Una vez efectuado el proceso y visualizado en las pantallas los valores resultantes, se habilitarán las solapas de evaluación y stock físico versus disponible, bien, deshabilitándose las recientemente mencionadas. Bien, para cargar la fecha de vencimiento que en su momento no se cargó, ¿sí? Ahora lo vamos a ver desde acá arriba de uno de los botones que vamos a mencionar en la próxima diapositiva. Aguárdame un instante que ahí lo vamos a ver. Vamos mientras tanto observando un poco la ventana, para los que no la conocen, en donde vamos a estar viendo lo que es depósito, podemos filtrar los artículos, podemos indicar almacén, vamos a tener la fecha y después van a salir los artículos con el stock físico actual y habilitándose las columnas de recuento y generando automáticamente las diferencias que correspondan según lo que vayamos indicando. Dentro de las acciones posibles de realizar en el módulo se mencionan las siguientes que pasaremos a detallar, y es un poco lo que estábamos viendo, ¿sí? Del lado derecho vamos a ver los botones, ¿sí? Que están numerados, y del lado izquierdo vamos a poder describirlo. Los primeros dos son modificar y eliminar registros. Luego tendremos agregar recuento de stock, grabar el recuento ingresado, generar movimientos de ajuste por diferencias, grabar cierre de stock, ajustar fechas de vencimiento, que es lo que me están consultando. Agregar recuento de stock. Se utiliza para cargar lotes con distintas fechas de vencimiento para los artículos que tengan frescura. Bajo esta modalidad podrá ajustar la frescura de los artículos, ¿sí? Desde acá es más sencillo, por ahí si queremos dividirlo en lotes a cada uno de lo que agreguemos de los artículos. Grabar recuento ingresado. Podremos guardar el recuento generado para su control. Estos recuentos podrán ser consultados a posterior ajustando solo las diferencias. Generar movimientos por ajustes de diferencias. La nueva ventana que se abre al picar sobre este icono se compone de dos recuadros. Del lado izquierdo se visualizará el movimiento sobrante de mercadería con un número ya definido por el sistema, pudiendo el usuario modificar únicamente la serie del mismo. Y debajo de ese encabezado aparecerán el código, descripción, cantidad en bulto y resto y el peso de los artículos afectados. Del lado derecho veremos exactamente lo mismo, nada más que para lo que es faltante de mercadería. Ese movimiento inverso al anterior. Bien, cuando nosotros generamos diferencias, mejor dicho, hacemos un recuento y esto genera una diferencia, tenemos que ajustarla. Estos ajustes lo hace el sistema automáticamente calculando cuánta es la cantidad de esa diferencia por dos movimientos que ya conocidos, mencionados anteriormente, que son sobrante y faltante de mercadería. Como ustedes podrán ver del lado izquierdo, en sobrante de mercadería, las cantidades son positivas, porque son recuentos que hicimos con valores que pasan lo que teníamos calculado en el stock físico, y del lado derecho tenemos valores negativos, porque en el recuento indicamos cantidades menores a la que teníamos a disposición. Vale destacar, perdón que vuelva, vale destacar que nosotros en el recuento indicamos las cantidades que contamos, ¿sí? Esto lo calcula automáticamente el sistema, las diferencias. Grabar cierre de stock. Este proceso es muy importante, pues así como sucede con los cierres de caja, al realizar esta operatoria implica evitar dejar la posibilidad de que se efectúen modificaciones al stock para fecha anterior a este cierre. El cierre de stock deja esos valores firmes e inmodificables. Solo se permite grabar el cierre con fecha menor a la actual. Otra de las grandes implicancias del cierre de stock es que confirma la evaluación según el criterio del costo promedio ponderado, la cual es la que utiliza el sistema para determinados movimientos de stock que de otra forma no se lo podría hacer. Por ejemplo, la valorización de movimientos con faltante de mercadería, sobrante o consumo interno utilizan el criterio del costo promedio ponderado para evaluar la mercadería involucrada. A su vez, para aquellas empresas que cuenten con el módulo contable de Chess, los asientos de costo de mercadería vendida también se efectúan valuando la misma por el costo promedio ponderado. Es decir, que todos los movimientos van a estar calculados
¿sí? O valuado, mejor dicho, a través del costo promedio ponderado. No se promedian los precios directamente, sino que se promedian a través de una ponderación de los costos calculados con las cantidades de movimientos que tenga cada precio grabado, ¿sí? Previamente en el precio de compra para ese artículo dentro de un proveedor. Por último, solo como para mencionar una implicancia más. La importancia del cierre estará también en la velocidad del procesamiento de determinados informes. Esto se debe a que, por ejemplo, cuando se calcula el stock físico una fecha, el sistema, para llegar a los valores finales, busca todos los movimientos que hayan generado modificaciones en el stock desde el último cierre efectuado. Así, si no se realizaron cierres, los movimientos que buscará para determinar el stock a una fecha serán los que se hayan generado desde que se empezó a utilizar la herramienta de distribuir. También efectúa este mismo proceso en la confirmación de planillas de carga, que podrás comprender la mejora en la eficiencia de tiempos de proceso al efectuar un cierre de forma periódica. A ver, el sistema va a empezar a hacer búsquedas desde el último cierre hasta el día de la fecha. En cuanto solo más cierres tengamos, ¿sí? Nosotros siempre recomendamos hacer un cierre mensual aproximadamente, como para que las búsquedas no demoren tanto y se podrá notar, es muy notorio cómo el proceso del sistema es mucho más rápido porque no tiene que buscar tanta información. Esto por un lado. También a la hora de calcular un costo promedio ponderado, si yo tengo que calcular o evaluar dentro de un cierre, un periodo, no es lo mismo calcular por un precio actual con un precio hace 3 años, ¿sí? También respecto a todo lo demás que recién mencionamos. Ajustar fechas de vencimiento. Desde aquí podemos establecer la fecha de vencimiento que posea la línea. Valuación. Esta es la segunda solapa. Generado el stock a una fecha dada, se puede proceder a evaluar la mercadería picando en esta solapa. En esta opción se presentan varias posibilidades para proceder a la evaluación que se detallan a continuación. Podemos hacer una evaluación a través de 5 criterios. Costo promedio ponderado, precio de última compra, en la cual podemos incluir bonificaciones, lista de precios de compra, en la cual podemos incluir impuestos internos, lista de precios de venta, seleccionaremos una lista, condiciones de venta de un cliente, seleccionando uno de los clientes. A partir de acá podemos hacer una evaluación de lo que tenemos en stock. Stock físico versus disponible. Cuando el stock se procesa con la fecha del día, una vez finalizado dicho proceso, se habilita la solapa físico versus disponible, desde la cual el usuario podrá visualizar y controlar la conformación del stock disponible para ser comercializado. El stock disponible puede variar del físico, ya que diferentes motivos u operaciones actualizan a uno y a otro. Además, cada uno de ellos se modifica en distintos tiempos. Por lo tanto, en un determinado momento pueden existir diferencias entre ambos. Como podemos ver, tenemos una columna donde está el stock físico, en el medio tenemos los movimientos pendientes, ¿sí? Y al final tenemos el stock disponible. Y el stock disponible es el stock que tenemos a disposición para la venta. ¿Qué quiere decir esto? Que yo stock físico puedo tener una cierta cantidad, pero si tengo movimientos pendientes que todavía no fueron confirmados, me los va a descontar como para que no se sobrecarguen pedidos de una cantidad que tengo a disposición. Como se puede ver en el artículo 4508, por ejemplo, la línea 11 sería, tengo 33 bultos y 20 unidades, pero al tener 2 unidades pendientes, movimientos pendientes, ya me la descuenta para el stock disponible. Quiere decir que si yo quiero cargar un pedido o una factura de venta de 33 bultos y 20 unidades, no me va a dejar cargarla porque ya tengo 2 unidades pendientes. ¿Cómo se refleja la fecha de vencimiento en los ajustes? Ya lo expliqué recién en la anterior, lo volvemos si querés. Aguardame un instante que terminamos con esto y volvemos a eso. ¿Puede ser? Bien, por último, vamos a ver recuentos históricos. Por medio de esta solapa es posible consultar todos los recuentos históricos almacenados en el sistema, existiendo 2 formatos de visualización: histórico de recuentos, recuentos por artículo. Se podrá tomar dichos recuentos para el ajuste de las diferencias en caso de que las hubiera. Es una visualización en la cual podemos ver la fecha, la secuencia y la descripción del usuario. Y por el lado derecho podemos ver los artículos en los cuales se recontaron.
En los cierres históricos es muy similar a los recuentos históricos, ¿sí? En el cual podemos ver la fecha, la secuencia, la descripción del usuario, como para tener un control y saber quiénes son los que realizaron estas acciones, tanto los cierres como los recuentos. Y del lado derecho vamos a poder ver los artículos descriptos con un costo promedio ponderado para cada uno que tengamos en stock, siempre y cuando tengan precios cargados. Bueno, preguntas y consultas. A ver, volvamos a la que me hicieron recién. ¿Cómo se refleja? Bueno, podemos reflejarla indicándola como vimos recién, agregando recuento de stock desde acá, podemos indicar, reflejar cada fecha de vencimiento para cada lote, o bien indicando para cada línea con ajustar fechas de vencimiento. Serían estos los botones, ¿sí? Sería el botón 3, el número 3 que tengo acá indicado, o el número 7 que indica directamente la fecha de vencimiento. Estamos ajustándola, ¿bien? Y se podrá visualizar, ¿sí? Acá en la columna de vencimiento. Si alguien tiene otra consulta, para el cierre de ganancias, eso vamos a verlo en mesa de ayuda, ¿sí? Llamanos o mandanos un correo para ver exactamente eso es lo que me está preguntando, cómo conviene pedir el valor del stock para cierre de ganancias. Eso después lo vamos a evaluar para explicarlo mejor. Seguimos aguardando por cualquier otra consulta. Ya saben que los canales de comunicación para mesa de ayuda, si quieren generar un ticket y después pueden hacer un seguimiento en el portal Soho, ese es el link para que pueden entrar, registrarse y cargar el ticket. Si no tienen nada, nos pueden llamar para que nosotros se los generemos. También pueden mandar un correo, ¿sí? A soporta@chess.com.ar, automáticamente generaremos el ticket para atenderlos enseguida. Y si no, pueden llamarnos al 0810 888 24 377 y cualquiera de los operadores va a asistir. Bueno, sí, me va a dejar hacer un recuento siempre y cuando los movimientos pendientes coincidan con lo que estoy indicando. Si no, voy a tener que modificar esos movimientos. Bien. Siempre y cuando tenga el stock controlado. ¿Verdad? Deja la fecha de vencimiento, el lote queda con esa fecha vencida, ¿sí? Y queda bloqueado para poder comercializarla. Eso lo hemos visto en otras capacitaciones en las cuales también el sistema puede hasta bloquear mercadería que todavía no está vencida, pero podemos indicarle que tantos días antes a la fecha de vencimiento también se bloquee. Queda bloqueado, después hay que hacer un recuento o un sobrante de mercadería quitando, un faltante de mercadería quitando ese lote. ¿A qué te referís con el horario? Eh, bueno, tendríamos que verlo, ¿sí? Porque posiblemente a lo mejor o no se haya cargado bien o haya algún problema ahí, habría que revisar cómo fue hecho. No, los recuentos se hacen automáticamente, habría que ver cuándo generaste el movimiento. Te invito a que llames a mesa y lo revisamos detalladamente para ver si
hubo alguna parte que esté mal hecha o que no lo registró el sistema. Ok, lo vemos en mesa de ayuda. Sí, sí, va a tener que hacer el recuento, ¿sí? Y ajustar las diferencias para llevar un stock controlado. Y luego sí, el cierre de stock, eso nosotros recomendamos hacerlo cada 20 días, un mes, como para llevar un control y de todo lo que ya mencionamos anteriormente. Sí, siempre y cuando a ver, los comprobantes, si no son... sí, sí, correcto. Está bien. Si es por mercadería, sí, los comprobantes por caja afectan directamente al stock. Sí, no sé quién es de la biblioteca, cómo es tu nombre, pero sí, llamanos y informanos, ¿sí? Sí, vamos a estar mandando un mail con las filminas estas que hicimos, ¿sí? También con el video en YouTube, también que nos van a poder escucharme nuevamente. Ok, Fede, estamos en contacto, cualquier cosa ya sabés, los canales de comunicación, nos podés llamar o mandar un correo y te atendemos a la brevedad. Bueno, si no hay ninguna otra consulta, quedamos a disposición, tanto de mesa de ayuda, tanto yo como mis compañeros, cualquier consulta. Sí, podemos ver, mejor dicho, lo que es los vencimientos, verlos por lotes, ¿sí? En el cual vamos a identificar cuántas cantidades tenemos para cada fecha de vencimiento. O sea que en una línea para un artículo voy a tener a lo mejor 4 líneas o las líneas que sean de la cantidad de lotes con las fechas que le corresponda a cada uno. ¿Es esa la consulta? Ok. Bueno, si no hay más consultas, quedamos a disposición, como les decía recién, pueden llamarnos a mesa de ayuda, mandarnos un correo o generar el ticket y estaremos comunicándonos a la brevedad. Gracias. Así que muchísimas gracias a todos, estamos en contacto.